estar delante de Dios nos relaja, sabiendo que Dios me ama, que Dios cuida de mí, que Dios tiene buen propósito con mi vida, amén, y de que no nos falla, como las letras de las canciones que hemos compartido. Y le hemos dicho cosas muy bonitas al Señor, ¿verdad? Y Dios ha escuchado. Y yo desde que era pequeño decía en mis oraciones, en muchas de mis oraciones, Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué quieres que haga? Claro, nos encaminamos por la inercia en esta vida, estudiamos, luego trabajamos, pero entendemos, dice, bueno, Señor, tú tienes un plan para mí, házmelo saber. Y la verdad es que muchas veces cuando venían a las iglesias donde yo me congregaba, venían los predicadores y yo rápidamente al acabar iba y dice, yo quiero saber lo que Dios tiene para mi vida. Muchas veces. Qué bueno que saber que este Dios en el que creemos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, nos conoce y tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Lo sabías? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ese plan es maravilloso, es bueno, es muy bueno para nosotros y para Él, porque Él tiene también un trabajo que hacer. Él lleva adelante su perfecta idea. Este mundo va hacia algo que Él tiene preparado. O sea, que no se nos vaya de la mente esto. Dios es el que controla, el que sujeta todas las cosas, el que tiene una voluntad perfecta y se está cumpliendo. ¿Vale? Nada, ningún virus, ninguna guerra, ningún ejército lo descoloca. ¿Bien? Eso es así, conocemos por medio de la Biblia cómo Dios llama a hombres y mujeres y les encomienda una misión, un trabajo. Hay tantos ejemplos que llevaría muchísimo tiempo. Voy a nombrar solamente algunos, pero obviamente te darás cuenta que hay cientos de ejemplos. Un ejemplo fue Noé. Y Dios lo escogió en una generación para que avisara de que Dios tenía una voluntad, de que, bueno, si no se arrepentían, Dios los iba a raer de la tierra. Nos dice en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, pregonero de justicia. Dios tenía una misión con Noé y Dios fue fiel. Y Noé fue fiel en el mandato. Abraham, conocemos mucho la historia de Abraham, y solo para resumirla es, siendo llamado, obedeció a salir de su tierra y su parentela a lo que Dios tenía para él. Hombres y mujeres que vamos a ver que a veces no entendían, pero obedecieron. Gedeón lo mismo. En Jueces 6:14 era un muchacho joven, estaba ahí medio escondido, tratando de guardar lo que había recogido, la cosecha, y de repente el ángel del Señor se le pone allí y dice, mirándole Jehová le dijo, versículo 14, capítulo 6 de Jueces, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Era un ejército que venía de continuo cada año, y cuando estaba justo la cosecha para recoger, venían y la recogían este enemigo. Y estaban amedrentados porque eran muchísimos, y Gedeón era joven y se quejaba, Señor, ¿por qué permites eso? Y de repente Dios lo escoge y le da una misión. ¿Qué decir de la Virgen María, verdad? Una mujer escogida por Dios. La pobre María no sabía muy bien lo que iba a pasar con ella, pero Dios tenía un plan. Y lo que esperaba era que fuera obediente.
Dice en Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y fue obediente, aceptó el reto y la bendición que a través de ahí tuvo especial María. Pablo, otra persona de las cientos y miles que fue escogido por Dios para algo específico. Lo que estamos viendo es que Dios llama a hombres y mujeres con un propósito, les da una misión que realizar. ¿Sí? De Pablo nos dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, estaba hablándole a Ananías. Ananías era un discípulo que había en Damasco y tenía temor, y dice, pero ¿cómo voy a ir y ayudar a Pablo si Pablo es nuestro enemigo? Y el Señor le contesta, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Vemos otro punto, o sea, Dios llama a hombres y a mujeres de todos los tiempos. Y ahora otro punto es, también sabemos, Dios a los que llama, capacita para esa labor que le encomienda. Entonces es un Dios justo, ¿vale? Podemos decir, igual como dijo Moisés, a quien escogió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y la verdad, tenía toda la razón, ¿quién soy yo? La cosa es que estaba descubriendo Moisés que si Dios estaba con él, eso es suficiente. Le iba a capacitar, iba a estar su presencia con él. Dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Sí? ¿No te gustaría que Dios nos dijera, yo estoy contigo para realizar este plan que yo tengo para ti? ¿Sí? Qué bueno. Hay tantos, pero quise poner algunos. Salomón se le apareció en sueños y el Señor le dijo, pide lo que quieres que te dé. Y Salomón fue muy sabio en esos momentos y pidió, dame sabiduría para llevar adelante este pueblo donde tú me has puesto por rey, yo no podré. He aquí que lo que te he dado es un corazón sabio y entendido, le dijo el Señor. Me ha gustado lo que me has pedido. Te voy a dar un corazón sabio y entendido. Y se lo dio. Tuvo una sabiduría que ningún otro rey de entonces ni ahora ha tenido. Tantos otros. Uno más. Dejadme poner un ejemplo más. Jeremías. Jeremías era un jovencito, unos 20 años más o menos. Y el Señor lo llama y le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¡Wow! ¿Cómo te quedarías, verdad? Que Dios te da ese mensaje. Y claro, una reacción bastante humana y comprensible. Dice, de aquí yo no sé hablar, soy niño, soy muy joven, no sé hablar, no sé qué hacer. Y Dios le dice, tranquilo, Jeremías, a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Pues Jeremías fue muy fiel durante 40 años, fue obediente a esos mensajes que a veces no eran agradables, pero descubrió que siempre estaba Dios con él. Dios llama, tiene un propósito, nos capacita para llevarlo adelante. ¿Sí? Otro principio, esto es una introducción, otro principio muy importante es que sabemos que cuando Dios llama, capacita, si la persona es sumisa, obediente, no hay imposibles para Dios. Y eso es un reto para nosotros. No hay imposibles. ¿Os acordáis de Elías?
cuando fue retado delante de todos los profetas de Baal. Y qué fácil fue, además los retó con un poquito de, ¿verdad?, intento de demostración de quién era su Dios. Echar agua sobre el sacrificio, echar agua. Y luego que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo. La Biblia habla de Elías, un hombre como nosotros, sujetos a pasiones, pero con un poder de oración, que cuando oró, se cerraron los cielos y volvió a orar y se abrieron. Por 3 años y medio estuvieron cerrados, no llovió. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo es de que esas personas, cuando entienden que es Dios quien les respalda y les capacita, ya no tienen miedo a nada. Van hasta a hacer cosas que nuestra mente no va a entender. Lo imposible. Esa palabra ya la quitamos de ¿verdad?, nuestras limitaciones. Imposible para nosotros, pero para Dios fácil. ¿Sí? Hay muchos casos en la Biblia que hablan de ello. Josué es otra demostración. Josué era más bien un general, un guerrero, llevaba adelante y tenían que conquistar al enemigo. Y dice, uy, se me hace de noche y no acabo con esto. Y se me ocurre una idea. Me imagino, obviamente, el Espíritu Santo le guió. Se me ocurre una idea. Y dijo estas palabras. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y lo que vemos en la Escritura, Josué 10:13, el sol se detuvo y la luna se paró. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Estáis muy serios. Estamos descubriendo cómo es nuestro Dios. Es un Dios que si nos llama, nos capacita para ello, para esa labor, y no hay ningún imposible. Humanamente sí, se presentan muchas dificultades, y ahí tu fe, mi fe. Pablo dijo, yo sé a quién he creído, que es todopoderoso, que no es que yo vaya por mi lado y por mis caprichos y le diga a Dios lo que tiene que hacer. ¿Lo entendéis? No, no es eso. Es que me someto a la perfecta voluntad de Dios, pero ahí sí. Dios es archipoderoso, todopoderoso. Descubrimos también algo muy interesante. Dios nos encomienda una misión, Dios nos capacita. Si la persona es sumisa y obediente, no hay imposibles que no puedan realizarse. También que es un Dios paciente y misericordioso y da nuevas oportunidades. Gracias a Dios. ¿Quién da gracias a Dios por eso, verdad? Gracias a Dios no hemos sido consumidos, ¿verdad? ¿Alguno ha sido desobediente alguna vez? Bueno, no te caes. Por supuesto que sí, pero descubrimos que es un Dios que me da nuevas oportunidades. Me limpia, me perdona. Y me perdona de verdad. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás, ¿sí? Dios le dice, Jonás era un profeta, un servidor del Señor, y entonces le dice, levántate y ve a Nínive. Pero, claro, tenemos nuestra propia libertad y voluntad. Dice, ¿a Nínive? No, me voy al otro extremo del mundo. Después de la historia, que él estaba ahí durmiendo, que echaron suerte, que lo echaron al mar, dice la Escritura, Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Mira, Dios lo sabe todo. No le pilla nada desprevenido. ¿Sí? Lo sabe todo. Y tiene todo preparado. Qué bueno es que insistió Dios con Jonás. Finalmente creemos que, bueno, por lo que vemos en la Escritura, porque tenía, dice, pero este pueblo al que voy a hablarle para que se arrepientan son enemigos de nuestra nación, ¿cómo les voy a hablar? Que se mueran todos. Bueno, más o menos, ¿verdad? Y Dios es un Dios de amor.
Y entonces insistió con Jonás. Y Jonás fue, predicó. Oye, se arrepintieron. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió. 120.000 personas, Dios mío. A veces, gracias al Señor que no nos escucha, ¿verdad? No hace lo que nosotros queremos, sino su plan perfecto. Otro punto importante que sabemos por la Biblia es que Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Eso es un principio que tenemos que llenarnos de esa verdad hoy más que nunca. Parece que este mundo descontrolado. No, para nada. No está descontrolado para nada. Todo sigue el curso que Dios ha trazado. ¿No le ha sorprendido el virus al Señor? Para nada. A nosotros sí, pero a Dios no. Fíjate lo que dice la Escritura de Dios. Y esto es lo que debe pesar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hay muchos textos, pero voy a nombrar uno. Colosenses 1, 15, 16 a 17. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hace gracia. El grupo ecologista y de los verdes y tal y cual, que si hacemos esto, la vida que hay en la tierra, otra vez volverá. No, la vida es Dios. Es que si sacamos a Dios de ahí, no hay nada. No hay nada. La vida que Dios nos da a nosotros, la vida que Dios da a los animales, la vida que Dios da a las plantas, todo es Dios quien hace salir cada día el sol, se recoge, es Dios que ha ordenado y tiene una perfecta, aunque no lo entendamos, voluntad. Y Él se cumplirá al pie de la letra, lo entienda o no lo entienda. Eso me da confianza, no sé a ti qué te produce. Mira, estoy en las manos, no de un hombre, en las manos de Dios. ¿Es capaz de creer eso? Estoy en las manos de Dios. No me va a pasar nada que Dios no permita. ¿De verdad? De verdad, es que es así. Y si Dios lo permite, es para mi bien, porque me ama. Tengo que aprender a sacar alguna lección. A ver, Señor, ¿qué me quieres decir por eso? ¿Puedo pasar por una enfermedad? ¿Qué me quieres decir con eso? Pero mis días están contados. Tus días están contados desde antes de la fundación del mundo. No porque nos diga alguien algo. Ahora. No. Podemos creer lo que queramos. Cada uno es libre. Lo que pasa es que eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él gobierna y controla aún los detalles más insignificantes. Es Dios. No hay otro. Esa capacidad no se la ha dado a nadie. Ni a China, ni a Rusia, ni a nadie. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Amén? Sí, sí. Hoy veremos, con esos principios en nuestra mente, hoy veremos cuál puede ser el llamado. ¿Tú crees que tienes un llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado? Voy a ser muy práctico, pero a veces me ha pasado a mí, y si me descuido un poco, me sigue pasando, tengo que tener cuidado y me creo que a la gran mayoría, queremos hacer cosas para Dios, imitando los ejemplos bíblicos. Quiero hacer cosas para Dios y agradarle a Dios. Vamos a ver, que está bien, pero hay algo que tenemos que hacer primero. Vamos a leer la lectura central de esta mañana en Juan, capítulo 15,
versículo 16. Lo voy a leer en la Biblia textual, la cuarta edición, pero bueno, no cambia mucho, o casi nada. Juan 15, 16. Hablando Jesús a sus discípulos y les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto y vuestro fruto permanezca. Dejamos hasta aquí. Otra vez, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto y vuestro fruto permanezca. Realmente es en sí mismo ya todo un bosquejo por una predicación. Primero, yo os elegí, no es cuestión de al azar. No es, es que me he desplazado a esta población y entonces Dios me vio aquí. No. Dios nos eligió. Y además de eso nos puso con una intención, ¿verdad? Tiene un propósito, un para qué. ¿Sí? Produzcáis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué es este fruto? Hay muchos frutos que podemos producir para el Señor, pero hoy vamos a centrarlo en un tipo de fruto muy, muy importante. Y estaba reflexionando estos días por distintos libros que he leído. Me encanta leer la historia de Abraham, como hemos visto, de Noé, de otros que en la Biblia, hombres y mujeres. Pero quiero que sepas que hoy hay un propósito mayor que todo ello para ti y para mí. Y quiero que hablemos de eso. ¿Sí? Hoy Dios tiene un propósito más excelente. ¿Y qué será? ¿A qué nación voy a ir? ¿A dónde iré? Eso es secundario. Vamos a ver lo que realmente es importante para Dios. En Romanos 8:29 nos dice, estoy leyendo otra vez en la Biblia textual, porque a los que antes escogió, y levanto mi mano, tú puedes levantar ahí la mano tuya, también predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. A los que antes escogió, también predestinó para ser conformado a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él, Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Este es el verdadero llamamiento. Luego habrá más cosas que surjan de ahí. Pero la raíz, lo principal es, he sido escogido para que mi vida se conforme o se parezca cada vez más a Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro llamado, nuestra existencia, nuestros dones espirituales están centrados en este propósito. Lo repito. Él nos escogió, nos dio vida, nos dio una familia donde estar, un lugar donde crecer, etcétera, etcétera. Pero hay un propósito y nos dio también dones espirituales, y es que yo, que tú, cada vez, aquí en esta tierra, cada vez nos parezcamos más a Jesús. ¿Sí? El gran, sublime propósito de Dios. Me adelanto a lo que quiero decir por un momento, pero yo siempre he deseado, no sé si a ti, me encantaría vivir con Jesús. No tanto en aquel tiempo, pero en este tiempo que Jesús viniera y estar cerca de Jesús. ¿No te gustaría? Seguirle, escucharle de cerca, tener experiencias con Él, comer, hacer vigilias, yo qué sé, muchas cosas. Él es Dios, Él desprende paz, libertad, todo lo bueno viene de Él. Pero Dios tiene otro propósito. Ya sabemos que no volverá. Volverá algún día a rescatar a la iglesia,
Sí, eso sí. Pero, ¿sabes lo que tiene? Y creo que es mucho mayor. Dice, no, yo quiero muchos hijos que sean como mi hijo Jesús. Cambia el panorama, ¿eh? ¿Tú te imaginas cuántos sois de Moncada? Un grupo aquí, ¿no? Bueno. ¿Te imaginas todos esos Jesús? Viviendo como Jesús, y que te vieran en la panadería, que te vieran en el barrio, que te vieran donde sea. En tu casa está Jesús. Ese es el llamado. El llamado es a reproducir en nosotros la vida de Jesús. ¿Que cuál es el fruto? Ser como Jesús. Llevar mucho fruto, ¿qué sería? Parecerme mucho más a Jesús. Como consecuencia habrá todo lo demás. ¿Sí? Si en lo profundo de mi corazón no está ese objetivo, estaba pensando y puse esta frase, estoy errando el blanco. Y viene de la idea de, ¿sabéis la diana? El arquero tira a una diana y el blanco es el centro ahí, el redondito pequeño que vemos. Según la Biblia, Japtá, pecado es cualquier cosa que no da en el blanco. Todo eso es pecado, según la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que estamos errando el blanco cuando nosotros no estamos llenos en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, de pensar, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? Y no hemos sido escogidos y diseñados para lograr éxito. Dios lo podía haber hecho, ¿verdad? Nos puede dar entonces unos dones especiales, capacitación especial para eso, éxito, para lograr mucho dinero, para lograr un gran nombre. Pero es que no ha querido. Nos ha dado más dones y bendiciones. Él ha dado lo necesario a cada uno de nosotros para que nos parezcamos a Jesús. Pero una de las cosas que hemos visto antes es que si decidimos en obediencia colaborar con el plan de Dios. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Dios no va a forzar a nadie. A veces he visto, a veces me ha pasado, no me quiero esconder porque no valdría para nada, Dios lo ve. Desde mi juventud he querido hacer cosas para Dios, muchas cosas, que le agradaran. Salir a evangelizar, predicar en las calles, predicar en iglesias, hablar con la gente, guiarles. Está bien. Pero Dios seguía pidiendo algo más importante que eso. Somos capaces, yo creo que tú también eres capaz, somos capaces de hablar de Jesús y luego de contestar a alguien una burrada, ¿verdad? Somos capaces de venir a la iglesia, levantar las manos y adorar y luego en casa tener un problema, pero grande. Entonces, lo primero es lo primero. Lo primero es parecernos a Jesús. Y luego, todo lo que digamos va a ser de ayuda, de bendición. La forma en que vivamos va a ayudar a otros y nos vamos a sentir bien. El otro día estuve hablando de cómo buscar la felicidad. Dios nos diseñó de una manera en que, mira, yo puedo emborracharme. Veníamos hablando de tonterías de estas, de los jóvenes de hoy, de emborracharme y robarme y decir, me lo voy a pasar bien. Dios no me ha diseñado para eso. Entonces, puedo probar lo que sea, no me voy a sentir en el fondo feliz. Porque Dios no me ha diseñado así. Ya está. Yo sé que es muy sencillo decir eso, habría que explicarlo mucho más. Pero es una realidad. El dinero no me va a hacer feliz. Voy a disfrutar algunas cosas, pero la felicidad la da Dios. Y cumpliendo con aquello que Dios ha preparado para mí. Hemos sido llamados a ser como Jesús.
Si el creyente no se está transformando en su carácter a esa semejanza, no está logrando el objetivo. Amén. Cada cosa que hago, cada cosa que siento, cada cosa que deseo, debe estar gobernado por esta revelación. Yo he decidido, porque he entendido, quiero ser, me va a costar, quiero ser como Jesús. Otra vez, gracias al Señor que me va a dar un tiempo, ¿verdad? No de un día para otro, me va a dar tiempo. Pero eso me tiene que estar lleno en mi mente. ¿Para qué? Para no ser hipócritas. Perdóname si soy muy claro. Para no ser hipócritas. Para realmente vivir en casa lo que decimos que vivimos aquí. Para eso que decimos, hogar, dulce hogar, sea una realidad. Para poder hablar con la gente que nos rodea con los frutos del Espíritu, porque nos han sido dados los frutos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Fe, mansedumbre, templanza. ¿O a alguien no le ha dado esos frutos el Espíritu? Son frutos del Espíritu que vive en nosotros. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esta es la idea. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios lo sabe. Yo y tú creo que lo sabemos. Muchos no lo harán. Pero es que lo que importa es que yo lo haga. Es que tú lo hagas. Lo que importa es que tú lo vivas. Lo que importa, mira, aquí los demás no, mira, hay cientos y cientos de millones que no creerán en Jesús, que se irán al infierno. No es malo Dios porque ha dado oportunidad a todo el mundo. ¿Bien? Él en esto hace su parte. Pero no obliga a nadie. Aquí lo importante es que yo encuentre el para qué. He sido escogido, diseñado por Dios, llamado, capacitado, y en mi obediencia, wow, voy a experimentar cosas que ojo no vio, no he oído yo, de verdad. El otro día estábamos hablando del texto en 2 Corintios, en que nos dice que el mismo Dios que hizo en medio de la oscuridad resplandecer la luz, dice, ha resplandecido. La cosa es, ha resplandecido en tu corazón. ¿Estás entendiendo el propósito y el para qué? Entonces nos relajamos en el sentido de, no me afano por hacer cosas, me afano, por decirlo así, de parecerme a Jesús. Esa es la meta. 1 Corintios, bueno, la verdad es que dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ha sido dado, somos el templo, Dios está, el Espíritu Santo está en nosotros, y esto nos lleva a este otro punto. Ignoráis, dice 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestros. ¿Cómo que no? Yo soy yo. Yo hago lo que quiero con mi vida, con mi cuerpo, con... No nos pertenece. Lo leo otra vez. No nos pertenece. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando entendemos eso, ya estamos avanzando bastante. Le preguntamos al Señor, ¿cómo puedo ser más como tú? ¿Cómo voy a volverme más como tú? Ya que este es tu propósito, ya que he sido diseñado para eso, he sido capacitado para eso. ¿Cómo? Porque tenemos una lucha interna, lo que queremos, lo que no queremos, nuestros deseos. Y la respuesta
tiene mucho que ver con el segundo mandamiento. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Os acordáis del primer mandamiento? ¿Sí? ¿Os acordáis? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, etcétera, etcétera. Y nos dice Jesús, bueno, lo voy a leer otra vez en las palabras textuales de Jesús. Jesús le dijo, Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento, ¿verdad? Es amarás. No es si a ti te apetece los domingos, los demás días no hace falta, pero los domingos tienes que esforzarte. No. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Que cómo puedo ser como Jesús? La Biblia me responde, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mantenemos limpio y santo nuestro, hemos dicho antes, el Espíritu Santo está en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Mantenemos limpio y santo nuestro templo. Y para no hacerlo extensivo, porque hay muchas áreas, nombraos solo algunas cositas. Comienza en mi casa. Y me pone nervioso Esther, porque está presente. Y porque no es fácil. Y porque no queremos ser hipócritas. ¿No? No puedo decir aquí una cosa y en casa vivir otra. Eso se llama hipocresía, ¿no? Me es duro, es difícil. ¿Te es difícil a ti? Pues habrá que estar delante del Señor más tiempo y Señor, cámbiame y esfuérzame en eso. Alguien dijo, si tu esposa no puede dar testimonio de que la amo cada vez más, de que la respeto, de que la valoro, si ella no puede dar testimonio de que yo vivo lo que hablo, lo que predico, si no puede dar testimonio de que me estoy convirtiendo en un hombre cada vez más manso y humilde, que no proveo incluso para lo necesario para ella, no estoy cumpliendo mi llamado. Punto. Es así. A ver, que esto es viceversa también, ¿eh? Porque hay un texto en la Biblia que dice que las mujeres le llamaban, como Abraham, Sara le llamaba a Abraham, Señor, debe haber un respeto. Mira, tenemos que aprender a crecer mucho más en eso. Mucho más en el trato, y en este caso lo más cercano es la familia. Yo quiero mucho a Esther, pero reconozco que muchas veces, aunque la quiera, reacciono mal. Voy a Jesús, Señor, quiero ser como tú, y le canto muy bien, toco la guitarra y todo, le canto. Jesús me dice, empieza a corregir todo eso. Se dice, una vez un predicador estaba hablando un muy buen sermón sobre la sanidad divina, el auditorio estaba lleno, estaba impactado y bueno, fue tremendo, ¿no? Y al acabar, estaba allí la esposa del predicador entre toda la audiencia. Al acabar, una mujer muy impactada por el mensaje, llega la mujer del predicador y dice, ¡wow! ¿Qué se siente? ¿Qué se experimenta estar casada con un hombre como este? Y la mujer respondió, pues no lo sé, porque ese no es el hombre que está en casa.
Ese no es el hombre que conozco. Como todas las cosas las tenemos que hacer delante de Dios y no de los hombres. Más vale que aprendamos, ¿verdad? Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar. Mira, nos gustan ciertas predicaciones y nos motivan. Soy sacerdote de mi casa. Oh, soy fantástico. Demuéstralo. No me lo digas. Demuéstralo. Y ahí tenemos que tratar con nuestra vida. Morir a nuestros deseos, a nuestra motivación. Ahora, y recordamos otra vez los puntos que dije. Dios me ha capacitado para ello. Sí puedo. Sí puedo tratar muy bien a mis hijos. Corregirlos, enseñarlos, guiarlos. Pero sí puedo amarlos como Jesús, porque Dios me dio esa capacidad. Amén. Ha pasado últimamente, lo habéis visto en la prensa, bueno, ha salido por la televisión, de este hombre que mató a su hijo en un hotel y como por venganza de su esposa. Y además le dijo, en el hotel te dejo lo que te mereces. Qué rencor, ¿verdad? Podemos notar ahí, qué odio, qué cosas sin sanar, experiencias serían muy fuertes, pero que le llevaron a él a tomar una decisión totalmente equivocada. Eso no ha arreglado nada, él se siente igualmente mal y ahora irá a la cárcel para colmo. O sea que no ha arreglado nada y ha puesto más separación en esa relación, claro. ¿Qué contrario sería? ¿Te imaginas que cada uno de nosotros, tuviéramos a Jesús fuerte dentro de nosotros, reaccionáramos, pensáramos, obráramos como si fuera Jesús? Sería muy distinto, ¿verdad? ¿Sí? Pero en 1 Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y ahí vamos creciendo. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, soy igual que siempre, que hace 15 años que conocí a Jesús. O puedo notar, o los demás pueden notar que he avanzado en paciencia, en amor, en servicio a los demás. ¿O soy igual? ¿Cómo trato a mis padres, a mis hermanos? Claro, la Biblia nos dice que hay ese espíritu de amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué dolor nos produce? Y a veces eso se pasa también a la iglesia. ¿Qué dolor nos produce? A veces las relaciones... El otro día vi una escena por un vídeo en el entierro de una persona. Los hijos empezaron a pelear unos contra otros por la herencia. Yo quiero ser cristiano, un verdadero discípulo, no llevar solamente el nombre, ser un verdadero discípulo de Jesús. Hacer lo que haría Jesús. Y el perdonar, ¿cómo lo llevas? Porque todos ofendemos muchas veces y nos ofenden. ¿Cómo lo llevas? Yo eso lo llevo mal. Hombre, porque si me hacen algo, pues oye. Jesús fue quien nos dijo, entonces Él lo haría, cuando estéis orando, perdonad, coma, ya está.
Cuando estéis orando, pero yo no puedo perdonar lo que me han hecho. No lo pone. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo va este asunto contigo? ¿Tienes algo con alguien? Nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Te ha hecho mucho daño y no eres capaz de perdonar. Pues si te quieres parecer a Jesús, tienes que perdonar. Si quieres vivir en la perfecta voluntad de Dios, tienes que perdonar, restaurar quizás lo que se ha dañado. El otro día compartía con algunos una noticia que me llegó en otro lugar. El niño ya era niño, se hizo grande ya y ahora contaba la experiencia. Decía, cuando yo tenía 4 años y mi hermano 8, mi madre un día cogió las maletas, metió ahí la ropa, las puso en la calle, nos puso a nosotros en la calle y dice, no os quiero ver nunca más. Pues imagínate al nene de 4 años, ¿no? Al otro también, pero... Y un vecino que estaba por ahí lo vio y llamó al padre que se hiciera cargo. Sí, pero le quedó al muchacho ese rencor, su propia madre. Y creció con un deseo no volverle a hablar, no volverla a ver, pero con un odio en su corazón. Llegó un día en que este joven conoció el Evangelio. De verdad, y se hizo cristiano. Y en un campamento de jóvenes sintió el llamado a servir al Señor. Y habló con el predicador y dijo, yo quiero trabajar con los jóvenes y con los niños, tengo una carga para ellos. Dios me ha perdonado, me ayuda y quiero hacerlo. Y cuando le habló de la experiencia que había tenido en su propia persona, el predicador le dijo, tienes que hacer algo primero, antes de servir a Dios, antes de hacer otras cosas. Arregla tu asunto con tu madre. Pero no puede ser, ella me abandonó cuando tenía 4 años. Después de orar al Señor y insistir ahí, fue a visitar a su mamá. ¿Sabéis una cosa? Ella se arrepintió, aceptó a Jesús. Y Él quitó un peso enorme de su corazón. Perdonar es para nuestro bien. Perdonar es liberarnos. Hay cosas a veces injustas que nos pasan, pero Dios nos manda perdonar. Y así nos parecemos a Él, a nuestro Salvador, a nuestro Jesús. Y yo sé que el tiempo ha pasado, voy a cortarlo de aquí, porque tendría muchos más puntos. ¿Cómo está nuestra capacidad de servicio a los demás? Eso es algo que en nuestra iglesia está bastante desarrollado para bien. Mucha gente es muy servicial, pero ya no hablamos de otros. Tú, en ti, tú mismo, tu carácter. O lo haces y te quejas. ¿Qué hacía Jesús? Él, que era rey, se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura. Estando entre los discípulos, se ciñó la toalla, le lavó los pies. No es ninguna rebaja. O sea, no nos rebajamos cuando servimos. Crecemos. Cuando servimos a los hermanos, cuando servimos a otros, delante de Dios, bueno, no sé cuántas crucecitas nos pone, para bien, ¿no? Lo has hecho una vez y otra vez y otra vez. Uy, vas a tener muchas recompensas.
es así. Lo natural no quiere. Tenemos que estar llenos, renovados de esa verdad que nos libera y nos bendice. Escucha otra vez y acabo. Mira, hemos sido... ¿Tú crees que Dios te ha escogido a ti desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Pues Dios, que nos ha creado, que nos ha diseñado, que nos ha capacitado, Él está esperando que nosotros respondamos como Jesús. Y si metemos la pata, le da una oportunidad nueva. Y si meto nuevamente la pata y hago daño, tengo que aprender a pedir perdón, a restaurar el daño que he hecho y a volverme a poner en el camino. ¿Sí? ¿Estás arrepentido de ser cristiano? Mira, acabo ese texto, hay muchos, pero muy claros. Colosenses 3, 9 y 10. Hablando creyentes, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no os mintáis unos a otros. Y os habéis vestido el nuevo hombre que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó, nuestro Salvador Jesús. Queremos ser un modelo para esta sociedad, ¿tú crees? Sin hipocresías. Mira, a veces a mí me produce dolor que de repente todo está tapado y de repente destapan, oh, mira lo que era, sí, decía esto, pero mira, o de evangelistas, o, ¿sabes? ¿Tú crees que eso no le produce dolor a Dios? ¿Que eso produce destrozo en la iglesia? ¿Daño en la iglesia? No queremos encubrir nada. Queremos ponernos delante de Dios, pedir su gracia, su capacidad que abunde más y más. Pero queremos ser transparentes. ¿Tú crees que Jesús a escondidas de los discípulos hacía algunas cosas, fechorías malas? No, ese no es nuestro Dios.